Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá desde el programa La Retina, un programa audiovisual que es parte del proyecto La Comuna. Hoy me toca conducir a mí, mi nombre es Soledad Escrich Castillo, y bueno, quiero en principio agradecer a Jaime Parra, que es la persona que hace los controles y hace toda la parte técnica y que gracias a él podemos salir a las redes y a la luz con este programa. Hoy día hemos querido poner el foco en un tema de exclusión, que es el tema de las personas en situación de calle, que quizás es uno de los temas que más le hacemos el quite, porque de alguna manera yo creo que expresa nuestra propia miseria como sociedad. Entonces, desde la luz, que también tienen a veces los conflictos o los dramas, hemos invitado a Patricio Beas Moreno, que es una persona que ya conozco hace ya un tiempo y que tengo una muy buena percepción de él porque lo considero un ser que desde la inteligencia y la sensibilidad y la iniciativa ha podido trabajar y solidaridad y solidarizar con personas en situación de calle. Patricio Beas Moreno es, aparte de ser un emprendedor, que tiene, es presidente, de hecho, de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso. Es también una persona que ha trabajado mucho con la gente en situación de calle. Y desde ese lugar es que lo hemos invitado ya como, también como presidente de la Fundación Valpocree. Así que te damos la bienvenida, Patricio Beas, un gusto tenerte, no tan cerca porque estamos online, pero un gusto verte y poder conversar contigo. Y lo primero que quiero preguntarte, como para abrir ya la entrevista, es saber desde a dónde, cómo a ti se te ocurrió, por qué, qué es lo que te llamó a trabajar con personas en situación de calle y cuándo comienza esto para ti y las Mm. iniciativas que tú has ido desarrollando. Esa es mi primera pregunta. Un gusto saludarte, Soledad, unido por las redes, por algún lado nos unimos, que es un tremendo también canal de comunicación y bueno para poder difundir estos temas que son ocultos o que no quieren tocar mucho, los dolores, ¿cierto? Sí. Generalmente. Y dicen, o sea, uno empieza a estudiarse un poquito cómo nace esa necesidad, porque hoy día para mí es una necesidad el poder ayudar, poder dar soluciones a los dolores más grandes. Y compañeros de colegio dicen que siempre yo estaba con esa mirada social de andar apoyando a los más débiles, los que menos tenían, siendo que yo tampoco tenía mucho. Y esto explota ya cerca de los 30 años. Bueno, siempre he sido voluntario social, pero de cosas pequeñitas. Scout, Techos para Chile, cosas muy cortitas. Pero del 2014 más o menos me hago voluntario del comedor 421 La Matriz que me lleva un amigo. Y ahí, y ahí en ese espacio hubo un complemento tan espiritual del servir sin mirar a quién, con un simple plato de comida y ser amigos de los más marginados. Y ahí el amor se empieza a desbordar de esa necesidad que te comentaba de querer ayudar. Y desde Mm. entonces no he parado el trabajo constante de estar ayudando y multiplicándose cada año más. Eso es peligroso, porque deja a veces uno mucho de lado tu vida laboral, incluso familiar, por salir en ayuda de quienes menos tienen, porque es una vocación también. Es una vocación y claro, y conlleva mucha energía, Sí. eso es real. Entonces yo creo que todas las cosas las decisiones que tomamos van teniendo costos, costos familiares, personales, pero también yo creo que lo que tú dices, el poder llenarse de cariño, de amor por lo que uno hace y por lo que se va provocando en ese proceso. Así que Mm. entiendo muy bien cuando me comentas de que lo que pasó en la matriz, ¿cierto? Y lo que sigue pasando, porque yo recuerdo que tú hasta hace poco, hasta el año pasado, seguías teniendo un comedor ahí, o por lo menos participabas del comedor de la matriz, que incluso funciona en Navidad. Sí, no, pues seguimos siendo voluntarios del comedor, vamos trasladando roles dentro de la organización, pero es una actividad muy bonita. O sea, el comedor de la matriz hace un trabajo hace más de 30 años maravilloso. Y si hoy día no existiese el comedor de la matriz,
bueno, se trasladarían a otro comedor, ¿ah? Pero, pero se demuestra que hay una necesidad de un derecho fundamental que es el alimento, como por Claro. ejemplo una ducha, y suple una necesidad muy importante de personas que de repente uno ni siquiera se imagina que esa ayuda de 200 pesos de un plato de comida que hoy día la matriz entrega, ayuda a la economía local de mucha gente que no tiene para cocinar. Entonces, ahí está como el corazón de la solidaridad. Hay personas que dicen que la matriz es el corazón de la solidaridad de Valparaíso. Sí, aparte que a nivel como, no sé, geográfico, energético, esa iglesia además es como la primera iglesia de Valparaíso, es como un punto bien neurálgico de la vida. De hecho, aquí, ahí también funcionaba el pacto urbano, la matriz durante un Sí. tiempo, Kilómetro funcionó cero de todo. Valparaíso. Sí, sí, es un lugar que a mí igual me convoca. O sea, yo tengo una sensación ahí que es muy bonito lo que ocurre a pesar de todo el dolor, los dramas que hay ahí. Hay un Eh, golpe, es increíble cómo se golpea tanto el barrio Puerto. O sea, sí, de hecho, está la pobreza, está la marginalidad, está el deterioro arquitectónico, ha tenido cambios de rubro muy bruscos o de formas de habitar. Hay un despoblamiento hoy día en la Madrid. Es que es complejo. Ahí yo soy muy amigo de los curas, ¿ah? Y le decía, hay un padre nuevo que llegó a la matriz y le decía, oiga, ¿sabe que en una de esas funciona y salga a tirar agua bendita a ver si se limpia el barrio? de más. Se fue el que estaba antes ahí, Ignacio se llamaba, Estuvo muchos años padre Gonzalo Bravo. Padre Gonzalo, él, confundo siempre Gonzalo con Ignacio. Sí, ahí yo Sí, lo conocí, sí. él dejó un legado muy, muy potente. Él Sí, fue muy de comunidad, po. sí, él era una persona bastante vital y bastante conectada con el entorno, con la gente. Mm, Oye, Pato, yo leía de que hoy día en Chile hay aproximadamente más de 26.000, esas son las cifras oficiales, más de mm, 26.000 personas en situación de calle, y nosotros como Valparaíso estamos en el segundo lugar de mayor cantidad de gente excluida en situación de calle, y también las cifras oficiales rondan o superan las 2.900 personas, y eso es lo oficial, porque dicen que las cifras reales son mucho mayores, y así todo desde el 2017 al 2024, que fue el último censo, se ha superado en un 106%. Es decir, este problema va creciendo. No mm, es un problema que tú digas que se vaya acotando, que se vaya resolviendo, sino que va creciendo. Yo mm. imagino también por el tema de la inmigración y la cantidad de gente que ha llegado sin que hubiesen las condiciones para llegar en condiciones humanas, digamos. Entonces, por lo tanto, muchos de ellos se han hecho parte de esta masa de seres humanos excluidos. ¿Y tú ahí qué cifras manejas tú? ¿Se manejan cifras o solamente la oficial? Eh, Mira, Quisiera saber si hay está esa estadística, dato duro, que lo tienen que dar los organismos pertinentes, pero también hay un tema también nacional y mundial que según la OSD dice que Chile es un país muy desigual. Tenemos un efecto histórico que venimos arrastrando del año 2019, que no es mucho año, Mm, eh, junto a un estallido, una pandemia que atrajo migración a un país que, según la televisión, se hablaba de un país muy sólido, ¿cierto? claro, Y siempre nos hemos creído como el jaguar de América, no sé, un montón de exacto, calificativos positivos de nuestra sociedad que no es malo. Pero la pandemia destruye mucho y hace que este número se aumente porque la migración nos trae eso. Y mucha gente que vivía con lo mínimo deja de percibir recursos y la pobreza, la pandemia trajo pobreza global, exacto. global. La migración fue otro factor. Y de ahí también hay otro factor muy grande que tampoco se está en el diagnóstico, que aumenta estas cifras que hoy día son mucho también del holístico, porque no hay un censo real, Sí, porque, eso te iba a decir. porque la persona que vive en situación de calle es nómade, además. Entonces, muy poco.
Esto puede tener muchos índices de error. Mm, Eh, entonces, ese nivel de pobreza atrae hoy día una pobreza oculta. exacto. Una pobreza Claro, oculta. estos son los números que no manejamos y que, oye, Patricio, desgraciadamente me tienen que dar 3 segundos porque estoy con una situación, tengo que sacar a mi perrita que está aquí ladrándome, me demoro 3 segundos en abrirle la puerta y que salga, pero Sí, me esperas 3 segunditos, voy sí, y sí, vengo. sí. Ven. Una lata hacer esto, pero tuve que hacerlo porque si no íbamos a No, estar ahí con no el pasa nada. Sí, por lo que tú me decías de las cifras que son cifras ocultas, porque no hay un censo, así como realmente, de hecho, lo que se censa se hace desde los lugares de albergue, y a los albergues no llegan todas las personas que están en situación de calle. Mira, yendo a eso, te quería hacer una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido el enfoque que ha predominado al abordar el tema? Eh, ¿Es un enfoque más que nada asistencialista, de derechos humanos? Y según tú, ¿cuál consideras que debería ser el enfoque adecuado y por qué? Mm. Mira, yo creo que para abordar y para poder entender el diagnóstico, yo creo que uno de los pocos diagnósticos que no existen hoy día de por qué las personas están en situación de calle. Mm, Cómo llegan a ese estado más precario, sin ser nómades, como decíamos delante, o ser mm, gitanos, no sé, beduinos, si nos vamos a otra esfera. Eh, ahí hay un tema de análisis profundo, mm, ¿cierto? Y el otro punto es cómo nosotros solucionamos, porque que es la pregunta, cómo nosotros abordamos estas problemáticas. Entonces, desde mi perspectiva, es un cambio de paradigma, de no, de no seguir pensando de que las personas de situación de calle son personas que ya no tienen remedio o de mm, poder salir adelante. Porque lamentablemente, cuando las fundaciones, las ONG, por el Estado solicitan estos estudios y cuando quieren aplicar políticas, generalmente las conversaciones de mesa chica dicen, pero tenemos que cumplir para la estadística, pero sabemos que ellos nos van a cambiar. mm, Eso a mí me ha tocado muchas veces escucharlo. De hecho, hasta un común y corriente que no es influyente en la política pública, te dice, ah, ese curadito no, ese nunca va a cambiar. Entonces, ese cambio de paradigma creo que es lo fundamental para iniciar los verdaderos cambios. ¿Y quién tiene que hacer ese cambio de paradigma? El que desarrolla la política. Si no convertimos ese pensamiento y de ahí averiguar por qué esta persona está viviendo en la calle, ese análisis más allá de ético, lo técnico, mm, sino de lo ético, es lo que hay que ver. Porque se han preguntado por... es una pregunta que siempre me hago yo, Soledad. ¿Saben realmente cuántas personas que estuvieron en las privadas de libertad hoy día están en situación de calle? claro. ¿Se habrán hecho esa pregunta? Entonces, podríamos solucionar a lo mejor ese problema de la cárcel que nos está dando soluciones a las personas que cometen errores de justicia o legales. Entonces, hay un círculo muy grande ahí que uno puede analizar. Yo te puedo decir que con las personas que yo me he desarrollado, involucrado en la calle, creo que la gran mayoría estuvo privada de libertad. O hay una rotura en el corazón, gigantesca. Bueno, todo parte también de una rotura del corazón. Hay una fractura, se te murió un familiar, te separaste, papás golpeadores, papás delincuentes, seguiste el mismo rubro del papá. Claro, es como la ruta del dolor, y esa ruta del dolor pasa por cárcel y puede pasar por llegar a la calle sin... Pasa por muchas cosas, también tal cuento
o sea, el dolor yo creo que lo que lleva a la gente también a generar dolor y ser partícipe del dolor. O sea, es Mm, como el círculo vicioso, ¿cierto? Que nos lleva a los seres humanos a ir en picada y de una sociedad que tiene una mirada discriminatoria. O sea, lo que tú decías, el no ver en esas personas la posibilidad de cambio, de transformación a través de la educación, del trabajo, de generar espacios de dignidad. O sea, yo creo que la mirada discriminatoria genera la situación de marginación y discriminación concreta, material, es decir, pero parte de una cultura que es discriminatoria. O sea, sí. nosotros tenemos esa mirada discriminatoria. O sea, a lo mejor uno personalmente puede sentir que no, pero del momento que, por eso para mí era tan importante conversar contigo, porque yo que considero que las personas que trabajamos en la comuna, por ejemplo, y mucha gente que conocemos, es gente sensible, que le importa, pero igual el tema se evade, se elude, porque, Mm, porque es como el corazón de nuestros dolores y de nuestro drama como sociedad. mm, Entonces, claro, y hay textos y poemas y escritos que dicen que tanto la gente que está en la cárcel como la gente que está en la calle, sin derechos, de alguna manera representan nuestras propias miserias como sociedad. Y en el fondo eludimos nuestras propias miserias, ¿cierto? Les hacemos el quite. Bueno, desde ese lugar, también te quería preguntar que el hecho de que esta sociedad chilena que tiene personas excluidas de todos los derechos básicos, salud, vivienda, eh, ¿qué crees tú que, un poco siguiendo la línea de lo que estábamos conversando, qué crees tú que revela de nuestro modelo tanto social, cultural, económico y político? Y cómo deberíamos interpretar esta realidad para poder de alguna manera ver cómo trabajamos con ella? ¿Qué hacemos ahí? sí. Creo que hay 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 una desigualdad estructural también. Entonces, si nosotros no logramos superar esa desigualdad estructural y que creemos que con modelos subsidiarios tapamos y apalancamos las realidades, eh, por ese lado estamos como un poquito equivocados. Mm, Pero sí, también valoro mucho el sentido solidario de de la idiosincrasia chilena, sí, porque hay mucha gente que quiere hacer y ayuda, pero como no hay conexión, se replican. Y claro. de repente, yo lo veo de repente, yo soy del mundo del turismo y también lo veo. Muchos replican acciones y en vez de gastar esos mismos recursos en una misma acción, porque es atractivo, pero como no coexisten o cohabitan estas dos instituciones, No se coordinan. replican. Eso No, no nos hay una falta, coordinación de acciones, digamos. falta mucho de eso, falta Sí. mucho de de unir estos eslabones que ojalá que nunca se pierdan para la integración. Porque hay muchas organizaciones, fundaciones, gente solidaria, Scout, Cruz Roja, el Mm, Estado mismo tiene muchos proyectos, planes, programas que asisten. asisten, Pero, exacto. Tú pero tienes, va tú tienes un más. hogar, me parece. Sí, pues tengo una casa de acogida para gente en situación de calle que busca romper ese paradigma de Ujú, también, de romper el asistencialismo y buscar soluciones concretas en base a las oportunidades. Creo que las oportunidades aquí, el volver a creer son fundamentales y conectar, ser agentes conectores. Pero creo que también ese problema de que no funcionen algunas conexiones es porque hay una baja de participación. sí, en Esa baja, todo. esa baja de participación hace que no haya conexiones y lamentablemente actuamos bajo la emergencia. Exacto. O sea, cuando ya las cosas se han caído, o porque ha habido un terremoto, Mm, o es una fiesta especial, o hay un mm, incendio, como que ahí nuestros genes solidarios se conectan y de alguna manera algo coordinamos y se sí. hacen cosas más gruesas y más integrales. Pero en Mm, general, hasta uno ve que de repente en situaciones como esa la gente lleva, no toda, menos mal, pero se despierta un mundo solidario, pero por otro lado hay gente que regala lo que realmente le sobra o lo que es casi mm. basura.
Sí, ¿ya? Y claro, eso se también ve se da, mucho y eso de también eso. expresa lo que hemos ido convirtiendo como sociedad, una sociedad dedicada exclusivamente al trabajo y al consumismo, ya. Yo creo que Mm, ese modelito nos está matando a nivel humano, o sea, mm. y eso nos impide ver al otro, como decía por ahí alguien, como un legítimo otro, ¿cierto? Pero pues, sabes que eso es muy cierto, Sole. La gente pasa por la gente que está en la calle y lo ven como una persona que está solamente pidiendo dinero, Claro. pero no piensa qué lo llevó a eso o qué está padeciendo. Claro, hay algunos que se esconden, ojo, y ahí hay un gran problema de fondo social que tiene que ser atacado a través de soluciones de fondo, que es el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, claramente. Porque la droga te tiene consumida a la sociedad. El otro día fui al lanzamiento de un libro y salía un video que decía, en los 80 90 era el neopren, en los 2000 en adelante fue la pasta base. Y es Sí. muy buen ejemplo de cómo te destruye una droga a una sociedad. Y volviendo a lo que comentábamos de que la gente pasa por la gente que está pidiendo una limosna, una ayuda, hay gente que uno ni se imagina los dolores. A mí me llega en la casa, el otro día conversaba con uno, salió a una fiesta o a una reunión, volvió y encontró su casa quemada, su mujer y sus dos hijos. Oh, Dios. ¿Quién no se Él volvió está, quizás loco con eso, ah? o Cualquiera de sea, nosotros. cayó a la calle. Cayó a la calle, o sea, y volvemos a los inicios, la ruptura de su corazón, y tú lo ves plumillando, y a veces de repente hasta te molesta porque piensas que esa moneda va a ser para una droga, para un alcohol, o porque simplemente un vago está plumillando. Mm. Hay una lucha interna de poder salir adelante, de poder sanarse, y nosotros pasamos así como si nada. Sí, pues nos hemos vuelto seres más insensibles, o sea, quizás con, no sé, si más, no creo que tengamos que seamos más inteligentes hoy en día, porque antes a veces el exceso de cerebro e inteligencia te llevaba como una especie de insensibilidad, pero hoy día es como que no está funcionando muy bien ni lo uno ni lo otro. O Y de sea, repente, un hombre muy inteligente, don Gastón Soublé, que falleció sí, hace muy poquito, él dijo que esta sociedad, si no lograba superar el individualismo, estábamos perdidos. O sea, exacto. la sociedad se puso individualista y eso es, creo que uno de los peores síntomas que el ser humano puede vivir hoy día. Exacto, porque solamente la mayoría de los problemas sí se pueden resolver en comunidad. Son pocos Mm, los problemas que uno resuelve individualmente, pero desgraciadamente esta cultura que hemos ido construyendo, que nos han impuesto por un lado, pero también nosotros hemos sido cómplices activos, nos han ido alejando unos de otros y eso es una realidad. Y lo que tú dices, o sea, eh, cuando uno se pone a pensar de que de repente no te preocupa o tu vecino, o sea, alguien que está cerca tuyo, ¿ya? Como que nuestro foco está más en lo familiar y en el círculo de amigos y amigas, pero los vecinos a veces tienen problemas y a veces cuesta conectar con eso y ver cómo ayudar. Y lo que tú decías de que de repente una persona, producto de un dolor profundo, como lo que mismo que mencionaste, a veces eso te puede generar un brote esquizofrénico. O sea, hay dolores, de hecho la esquizofrenia dicen que son dolores no expresados y hay gente que sin serlo puede tener un brote esquizofrénico producto de un dolor muy profundo y puede quedar en la calle, como tú dices. Pero sí, no tenemos, no estamos pensando, no estamos sintiendo que podría ser así, como que miramos al otro como que casi como un delincuente, ¿cierto? Como una persona sí, que nos quiere quitar algo, que nos quiere robar, ¿ya? efectivamente. Entonces, bueno, son temas. Mira, yo, Patricio, creo que vamos a tener que darle. Yo creo que esta va a ser una primera entrevista. Yo espero que nos volvamos. Te voy a hacer una última pregunta y otras cosas que te quiero preguntar más de detalle, quizá. Pero yo creo que hay que darle una continuidad a este tema y hay que conectar para ver cómo enfocarlo y qué hacer. Y tú tienes la experiencia para eso. Mm, Mira, lo otro que te quería preguntar, si tú
tú que eres un emprendedor y que gracias a ser un muy buen emprendedor con tu empresa de turismo has llegado a ser presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, ¿cómo crees tú que la sociedad civil, el Estado y el sector privado podría trabajar de forma articulada para poder incluir a personas en situación de calle en proyectos? Y qué roles podría cumplir, asumir cada uno? Y qué obstáculos tú ves para esto? Qué, qué interesante porque hay varias vetas, ¿ah? El hombre ciudad, eh, a- hay que un tema medio sociológico que conversaba el otro día. El hombre de campo pasa a ser hombre de ciudad y después el hombre de ciudad se transforma en un ser individualista, interesado en, desde el campo cultivábamos la papa y de la ciudad cultivábamos dinero. La ciudad de cemento es una ciudad cultivadora de dinero, es lo único que nos importa. ¿Ah? Y desde el individualismo no aporta. Yo, gracias a mi emprendimiento, puedo aportar y puedo hacer acción. De ahí nace una casa de acogida y estamos ayudando a gente que desde ahí pueden hacer un emprendimiento. Y este ejemplo es Mm, un ejemplo práctico en el cual uno puede empezar a desarrollar. Yo asumo la responsabilidad de apadrinar gente. Los ayudo a salir de sus dolores, de dejar sus vicios y yo decir, ¿sabe qué? Este señor necesita trabajo. Se manda un error, yo me hago responsable. mm. Comete un error, yo me hago responsable. Obviamente no a cualquiera, pero, Claro, o sea, igual tenéis que pero tener cuando un tú ojo, ves una que hay sensibilidad para saber. avance, hay un ojo, claro, la experiencia te da una sabiduría holística muy Mm, potente. Seguir y se fortalece mucho. Y el Estado debería ocupar los mecanismos de las fundaciones, las organizaciones, para que sean los eslabones para unir la gente que está privada de libertad. Ahí yo apunto. Desde el diagnóstico de que la mayor de personas que viven en situación de calle son personas que estuvieron privadas de libertad por falta de oportunidades posteriores, o mandaron un error, después no confiaste más. La cárcel tiene que tener espacios donde la gente pueda llegar después de que sale en libertad, después que estudió, aprendió un oficio, eh, insertarlo en una gran empresa y pedirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no al año me das 2 puestos de trabajo para poder generar estos cambios? claro. Entonces, esos vínculos son muy importantes de hacerlo. Y ejemplo práctico, hablemos con Corpora Tres Montes, a lo mejor lo hace, desconozco, pero yo creo Mm, a lo utilitario para los niños. Un auto que lo lleve de la cárcel a trabajar, del trabajo a la cárcel, en el previo límite de antes de salir en libertad. Porque salen en libertad a las 12 de la noche sin red de apoyo. ¿Y qué claro. hacen? Dime, ¿qué hacen? Tampoco hay una casa donde los reciban. No, sí, es un problema mayor. Es un problema El de un problema es, de un volumen que involucra tanto, o sea, involucra, primero que nada, la falta, el Estado, el compromiso del Estado la con falta de esto, de las oportunidad. municipalidades, de las empresas, de las Y, personas en forma individual, de las organizaciones, cómo debería haber una campaña que pudiera coordinar voluntades para una cosa como esta, porque si no se hace, ¿cierto? Lo que se puede y lo que más se puede como lo haces tú, ¿cierto? Que haces lo que más puedes y que haces sí, mucho, y hay mucha gente que lo hace, pero solamente desde la solidaridad, no hay una mirada política ni social con respecto al tema, sino que se hace desde el corazón y la solidaridad. Y pareciese ser que así como están las cosas, uno siente, yo siento de repente, sin ser una persona que sepa tanto del tema, ¿cierto? Pero que es como el único camino casi que nos está quedando, porque para lo otro habría que presionar a los partidos políticos, a los estamentos gubernamentales. Habría que hacer una especie de gran campaña para enfocar este tema y ver cómo, estructuralmente, como decías tú, se puede de alguna manera comenzar un proceso para resolver, porque es mucho, o sea, tiene que ver con la salud, con la vivienda, con el alimento,
y la con la salud en el educación. estado mental. Mm, Entonces es un temazo. Y tú hacías, como has tenido, por ejemplo, conversaciones o experiencias con gente de otras ciudades o a nivel internacional que tú digas, eso podría ser un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Bueno, desde la casa de acogida queremos levantar estamos construyendo un taller para que venda souvenirs, creen souvenirs turísticos y se venda. Ahí hay un negocio Bueno, muy, muy bueno porque me ha permitido ver en el mundo, porque yo me dedico al turismo, de ver las mm, cooperativas de artesanos, de alfombras, de pinturas, de cartel, de lo que tú te imagines, de hilandera. eh, como modelo de negocio muy bien estructurado sería un caso exitoso para poder generar recursos para ellos, para su futuro, para reparar incluso a los que dañaron. eh, exacto, y son modelos importantes. Y vuelvo a lo mismo, el sistema carcelario chileno es muy malo. Y el otro, que la atención a la infancia. Creo que ahí también nace un gran factor, la cultura. El deporte, el arte son herramientas fundamentales que uno tiene que sembrar a los niños cuando están empezando a educarse. Si tú no le entregas esas herramientas, el círculo vicioso de la delincuencia, del alcoholismo, de la drogadicción que te lleva a ahí vivir en la comienza. calle, se potencia si tú no lo atacas con esas tres Mm, herramientas. Creo que ahí tienes un camino y el camino de prevención, ¿cierto? De que no se claro, replique. Porque lamentablemente estamos, como partimos esta conversación, con índices que están en aumento y no claro, estamos, y no, exactamente, y no le estamos poniendo atajo. Y si no le ponemos atajo hoy, que ya es tarde, imagínate lo que va a pasar en 10 años más. exacto. Preocupante, preocupante. Es una gran bola de nieve que va a ir creciendo porque no, como tú dices, pues no hay un Cárceles atajo, no hay un... cárceles desbordadas, carteles de narcotraficantes por todos lados, porque es súper fácil La Plata, como te decía en Mm. antes, esa fábrica, esa ciudad productora de dinero, hoy día el narcotraficante te lo da y los chicos prefieren estar siendo soldados de los narcotraficantes y no estar estudiando, O no pasando hambre, que ese es el tema. O sea, si un chico pasando está hambre. pasando hambre y su familia no, él ve que no hay por ahí salida y de repente alguien le ofrece algo así, casi como que siente que es la única salida. No, es como casi hasta milagroso. Exacto. Es como ganarse una bendición, llegó la plata fácil. Sí, pues yo lo vi mucho también en Brasil, allá en los barrios, la famosa, se me olvidó el nombre en estos momentos, ¿Favelas? la famosa favela. Hay un libro que se llama Halcones, Falcao, que son los niños que se dedican, acá le llaman, no sé, como el sapo, el que te entrega la información. Estos niños Mm, están en la favela informando cuando viene la policía y comienzan así chiquititos, ¿ya? Cuando viene la policía, cuando llega alguien a comprar y ellos van dando el dato. Entonces es todo un negocio al margen, entre comillas, al margen de la sociedad, entre comillas, porque tú sabes que cada vez los sistemas están más corruptos y se persigue al chiquito, pero no se persigue al mediano o al grande. mm, Y comienzan así, comienzan con una organización que involucra a los niños pequeños. Entonces, claro, lo que tú dices es fundamental, o sea, por lo menos, si no se va a resolver el tema de lo que ya hay a nivel estructural, tiene que haber algo que permita poner un atajo para que esto no siga creciendo. O sea, Tan fácil seducir con un dulce soledad, sí, po. tan fácil. Entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar, unir la fuerza, educar conciencia, educar ética. Cuando me invitas tú a esta conversación, yo decía, pues, ¿cómo voy a enfrentarlo? Porque para mí todo es un desafío. Mm, Y yo decía, pensaba dentro de mí el tema de la educación como una base de prevención de llegar a lo más triste que es caer en la calle. mm, Y qué importante, yo no lo viví, pero qué importante eran esos profesores normalistas o esos profesores que se preocupaban y llamaban por teléfono a la mamá
que cuentan la historia, o a los apoderados preocupados de detalles del niño, por qué no comió, qué problema tiene, qué cambió su ánimo. La directora de los colegios se involucraba mucho más con los problemas de fondo de familia. Y eso es algo como de ético social que se ha perdido y creo que hay que también fortalecerlo con mucha fuerza y no confundirlo con lo religioso, que a lo mejor a donde existe esa barrera, porque se han portado tan mal los religiosos, han destruido esa parte ética social de buena cultura de convivencia. Exacto. Sí, yo creo que también hemos ido como cubriéndonos de una capa de insensibilidad, porque es un conjunto de cosas, o sea, vivimos pegados a las pantallas. Antes la gente se sentía más una con la otra. Mm, En los colegios había a lo mejor otras barbaridades, ¿cierto? Pero mm. había una conexión en educando, profesor, con los padres. Primero había más respeto entre los diferentes estamentos, ¿cierto? Pero además las personas nos sentíamos más las unas a las otras. Ahora yo creo que nosotros nos sentimos menos porque estamos muy omnibulados por el tema de las pantallas. O sea, nuestra mente, nuestro cerebro pasa mucho ahí. Y creo que Mm, eso también influye. O sea, es un conjunto de tantas variables, de mm, tantas cosas, que yo creo que alguna hay que enfocar, alguna... Mira, nosotros con la gente de la comuna que nos estábamos el otro día en reunión cuando yo te conecté para contarte esto y estas ganas que tenía de conversar contigo del tema, hablábamos de que, por ejemplo, acá en Valparaíso hay tanta quebrada, en otros mm, países se han hecho huertos urbanos, huertos familiares, hay como un trabajo con lo que es la autonomía alimentaria y uno se pregunta por qué, bueno, un tema que a lo mejor va a quedar ahí, que lo vamos a tener que conversar, ¿cierto? Porque a lo mejor una quebrada que sirviera de piloto para sembrarla y que se hicieran hacerle talleres a personas que, como tú dices, vienen saliendo de la cárcel o están ya en situación de calle, pero que a lo mejor tienen una experiencia como campesina o que sí han sembrado, han hecho, a lo mejor tú podrías generar por lo menos un proyectito que nos permitiera que estas personas aprendieran o nos enseñaran, porque puede ser que nos enseñen, y ponerlos a cargo, por ejemplo, de algo como, y eso conversamos el otro día con la gente de la comuna, ¿ya? Entonces yo creo que este tema le vamos a tener que ir, porque a mí me provoca como, me cuesta hasta ponerle como decir ya, aquí se acabó el tema, porque no se acaba el tema, o sea, es muy profundo y sigo pensando que expresa nuestras miserias como individuos y como sociedad. Ellos son nuestro, como decía por ahí Wilhelm Reich, que las personas que son enfermas en una familia o en la sociedad o que enloquecen o caen en la calle es porque son los pacientes índice también de una sociedad enferma mm. o de una familia enferma. ¿Te das cuenta? Que alguien expresa esa enfermedad, como que la canaliza. Y sí, yo creo que hay que enfocar esto desde muchos lugares. Ahí, y bueno, igual nosotros vamos a quedar conectados como para ver también cómo podemos darle una continuidad, no solamente al tema en términos reflexivos o más intelectuales, sino que cómo darle no sé, pues brindarte un apoyo, ver una manera de conectar nuestras capacidades con las tuyas, con tu equipo. Ahora, tu casa, este refugio que tú armaste, que se llama Luz, Casa de Luz. Casa de Luz, em, ¿tú albergas personas durante la noche, por periodo? ¿Cómo funciona? El modelo, sabes que es un modelo muy bonito, ¿ah? Si tenemos el tiempo de Cuéntame. contarte cómo yo llego a esto. Bueno, llego a esto porque vi una necesidad en el barrio Puerto. Gente que estaba durmiendo en la calle y yo no quería que sufriera más porque ya le había tomado cariño. Así parte todo. Así. Y además por una rebeldía de el programa Noche Digna, que inyectaba mucho dinero por muy poco tiempo. Y con todo ese tiempo, ese poco, un ejemplo, 50 millones para 2 meses, para 15 personas. Yo decía, con esa cantidad de plata, yo te apuesto que vivimos un año y hoy día lo demuestro. O sea, si tuviésemos eso, generaríamos un año lo que el Estado a veces paga por 2 meses.
Y también con los problemas de los incendios en Valparaíso. Sí, Yo identifico una casa que estaba tomada en Valparaíso. A pesar de todo eso, me ha traído mucho problema, pero hemos mantenido ahí me la contaste fuerza de mostrar de que esto va a funcionar, porque ok, encontraron a una persona a quien apuntar, po. Yo al recuperar una casa que estaba llena de drogadictos y de delincuentes, cuando yo limpio esta casa de una forma amistosa, salvarla de un incendio de la ciudad, de un incendio más de Valparaíso, encontraron a quien apuntar. Ah, él es el claro, responsable de la casa. Bueno, eso no me importó. Y recuperamos la casa, cambiamos todo el sistema eléctrico, principal foco de incendio de la ciudad. exacto, Y, y empezamos a habilitar con ayuda, solidaridad, solidaridad, la casa. Y la casa hoy día, y con el propósito de que le brindara por todo el tiempo que fuese necesario alojamiento a la gente que estaba en la calle. Con el foco principal de que sea transición, ya sea el abuelito que está en la calle, que es alcohólico, deje un poco el alcohol y pueda pasar al hogar. O el drogadicto alcohólico que sale de la cárcel que tenga un espacio de rehabilitación a su ritmo para poder volver a hacer una vida normal de trabajo, crear familia, postular a un crédito hipotecario para poder tener su casa o a un subsidio, qué sé yo. mm, Y así ya llevamos 2 años sosteniendo una casa autorregulada. Me faltan profesionales, claramente, que pudieran atacar el fondo, pero algo que nadie pensaba hoy día funciona y espero que Dios me siga acompañando con esto porque hoy día están solos. Hoy día hay 16 personas durmiendo en una casa que son discriminados por la sociedad, apuntados por ser drogadicto, alcohólico y un montón de claro, problemas, hasta de delincuentes, que yo trato ahí trazarle la dureza, porque el otro día tuve que expulsar a 2 personas porque se estaba corriendo la voz de que eran consumidores. Entonces, si ellos no quieren cambiar, no es el espacio. claro, Yo te brindo un techo, hay una asociación que te brinda un techo, pero tú tienes que también ganarte ese espacio, exacto, demostrar que puedes. Yo confío en ti, tú demuéstrame esa confianza. Y 16, 20 personas tenemos todos los días en un programa que no falla. Eh, Ellos pagan 1.000 pesos por dormir, que me ayuda a amortizar los gastos y esperar que sigamos creciendo para demostrar de que el modelo funciona. No es lucrativo, pero sí toda persona que trabaje es digno de su salario exacto. y vamos ayudando a la sociedad. Porque creo que ese es un problema grave también de sociedad, que vemos la marginalidad, la pobreza como un motor económico para mi desarrollo personal. No, es que eso ya es tremendo, pues imagínate lo que pasa con los niños, el cename, o sea, cuando todo se convierte en negocio, Da- hasta lo Tú más no puedes, sagrado, tú no claro, podés pensar que un almuerzo, tú no podés cuantificar en ese flujo de caja cuando postulas un proyecto que el almuerzo te sale lo mismo que en un restaurante, po. Y el Estado te exacto. paga eso. No, esa es pura patudez nomás, pues si es negocio. Cuando tú miráis hasta el prójimo que no tiene nada, lo miráis como un negocio. Por eso te pongo el ejemplo del cename, o sea, por eso te digo que ahí hay una ruptura espiritual, psicológica tremenda. Mm. Bueno, yo creo que a lo mejor, como vamos a seguir conversando y nos vamos a encontrar al cafecito, me gustaría poder ir a esa casa, a lo mejor ser acompañada y ver cómo nosotros podemos conectar ahí. Mm. Porque este tema, como te digo, es un tema que da para profundizar y hay mucho que hacer. Y yo creo que lo que se haga, o sea, es tan tremendo, que lo que se haga es bueno. O sea, cualquier cosa que, como tú dices, nazca desde el corazón y desde, ojalá un trabajo también profesional, por ejemplo, yo soy profesora, eh, eh, puede ser un aporte. Y si tú lográis, no sé, ayudar a que una persona se levante O de los sea, miles, ya es una gran cosa. soledad, escuchar yo, porque eso también es súper importante, ¿ah? De que las personas que ocupan cargos de poder o de toma de decisiones tenga esa calle de involucrarse, porque tampoco existe ese factor. Eh, Son números, son números. Entonces yo veo, o sea, que a mí se me acerque una persona y me diga,
después de un par de veces conversar, que quiere terminar su educación, porque yo le ofrecí, oye, ¿sabes que a quién le falta educación? Hay para sacar tercero o cuarto medio, y que quieran. O sea, te estás dando cuenta que con un poquito de así de amor puedes cambiar a toda una sociedad. O sea, que, que el trabajador que convive con ellos pierda que rompa esa barrera de que él es, pucha, es mi trabajo y yo tengo que aceptarlo. Ese involucrarse un poquito más en los sentimientos para actuar, creo que es algo que hay que trabajar mucho, mucho, mucho en una sociedad. Porque increíble. Absolutamente, po, Yo veo, absolutamente. O sea, si tú Sole, soy buena persona, vaya a ser mejor profe, mejor médico, mejor carpintero. O sea, el trabajar con tu ser es lo que te permite a ti que lo que tú hagas, lo hagas de una manera realmente conectada con el otro y no como si el otro fuera un número, como tú dices. hay gente que en el día no recibe una pregunta tan simple que ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Personas que no escuchan nunca eso. Heavy. Bueno, yo creo que, bueno, Pato, estamos ahí, vamos a seguir conversando, ya sea a través de los medios, de las redes, que algo vamos a inventar para poder profundizar más. Pero creo que nos tenemos que reunir y ojalá tú también conozcas a algunas de las personas acá de la comuna, de acá que trabajamos en Valpo Viña, y ahí Mm, también un poco contarte de nuestro proyecto, porque el audiovisual de la retina es eso, pues, es un programa audiovisual que lo hacemos una vez a la semana y que queremos hacerlo eh, más continuo, darle más continuidad y hacerlo quizás más veces a la semana. Pero como todo cuesta, sí. ¿cierto? Todo cuesta. Por lo menos ya llevamos una cantidad importante de programas y hemos tenido gente que nos ha ayudado también a entender mejor y que colinda, conecta con lo que nosotros también, como nosotros miramos el mundo, cómo sentimos el mundo y las cosas que queremos hacer y ayudar a transformar. Así que espero que nos podamos volver a conectar ya más personalmente, pero también así. Y si tú tienes a alguien que te parezca interesante que lo pudiéramos entrevistar también, aceptamos tus propuestas. No Sí. sé, Pato, si tú quieres plantear algo más, algo que a ti te importe, que a ti te interese decir en este tema, que no esté dentro de las cosas que yo se me han ido ocurriendo preguntarte. Bueno, eso. Fíjate que no, fíjate que no. Agradecer nomás la instancia, la preocupación, el poder volver a encontrarse después Sí, de harto tiempo. Eh, creo, creo que ese unir eslabones, hay tanta gente positiva, hay tanta gente que está haciendo cosas. Creo sí, que esos eslabones hay que juntarlos porque hay que trabajar de forma más comunitaria. Delante dijiste algo muy bonito en relación a la autosustentabilidad, el quebrar el plantar las quebradas, por ejemplo. sí. Creo que ahí Estamos hay juntas. un modelo muy interesante que es también un problema social. Somos muy buenos para crear maquetas Sí, y no desarrollarlas de fondo, porque esos huertos comunitarios como maquetitas demostraron que funcionaban. sí, El día de la mañana, no sé, guerra mundial, quedamos aislados del mundo, no vamos a tener una quebrada plantada. O sea, poniéndose ya en el caso más extremo. O sea, qué importante poder, político, pero es posible, así como están las cosas. qué espectacular tener una quebrada completa de puras papas, de puras zanahorias Sí, completas. No estamos hablando de un huertito. Entonces genera. Nosotros con la feria de la Avenida Argentina creamos un banco de alimentos que hoy día es modelo nacional del programa Vivir Sano, que nació en tiempos de pandemia, cuando andábamos ahí pidiendo para las ollas exacto, comunes. anduvimos ahí para las ollas comunes. Sí, de ahí nace un banco de alimentos para rescatar los alimentos que no lo compran en las ferias. Y ahí yo les decía po, a los que vendían las papas, oye, ¿qué pasa si usted me pasa las papas semillona y yo busco gente de que quiera plantar las quebradas y la junta de vecinos de esa quebrada después le vende las papas a ustedes? Y ahí Oye, generamos, y ahí generamos realmente lo que es economía circular, po. exacto. Oye, pero si la permacultura, que es algo de lo que se habla muy poco, que es más antiguo que el hilo negro, no tanto, pero
debe tener ya unos 50 años, hay modelos en una casa para 12 personas, donde tú en 2 metros cuadrados puedes generar comida para 12 personas a través de este modelo de permacultura, donde esto alimenta a lo otro, esto otro alimenta, y tú podías plantar papas en neumáticos llenos de tierra hacia arriba y no hacia los lados, y sacáis kilos y kilos. O sea, hay muchas maneras de resolver muchos temas, pero no los estamos aplicando y como tú decías, no estamos haciendo sinapsis colectiva, tanto mental como amorosa, para poder ayudar, colaborar en estos temas. Pero como te digo, esto continuará. Sí, sí, de Vamos todas a maneras. conversar y vamos a ir viendo A, por a dónde des- a podemos. disposición y al servicio dentro de los tiempos, que estoy súper ocupado y como comentábamos delante, po, uno de repente expone mucho o deja mucho de lado la familia o las cosas de uno por estar ahí apoyando, ayudando y hay que buscar también muy importante el equilibrio. Entonces, quienes no están en la parte social que busquen también ese equilibrio. Exacto. Ahí está el llamado también, porque necesitamos muchas personas que estén buscando el equilibrio, tanto de lo económico, de lo social, del ayudar, para poder generar nuevas y buenas sociedades. Exacto, donde podamos vivir más contentos, no Sí, sí. con tanto rollo existencial y de sentirnos de repente aproblemados por cosas que no existen, mientras existen un montón de otros problemas reales y concretos que no los queremos ver. Y Así a lo que, mejor y a lo mejor la matemática se hace real y el menos menos realmente es más. exacto. Oye, yo, Pato, agradezco desde tu sonrisa, tu corazón, tu manera de expresar todo lo que has expresado acá, tu trabajo. Así que quedamos muy agradecidos desde la comuna por haber aceptado esta entrevista y ser un poco parte de esto y hacernos a nosotros parte también de lo tuyo. Así que, como digo, continuará, nos vamos a volver a ver y vamos a tratar de darle una continuidad también a esta conversación. Y me Mm, estaba recordando de un tema de un argentino, Tejeda me parece que es el apellido, que lo han hecho, la Mercedes Sosa lo cantó en su álbum Cantora, que fue el último álbum que grabó, donde decía, los versos de este hombre decía, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. mm, Dice, es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Te acuerdas de ese texto? no, es maravilloso, maravilloso. Hermoso, sí, y es largo, pero bueno, hice un Sí. pedacito, me acordé de eso. Agosto es el mes de la solidaridad. Y uno de los grandes de Chile dijo, dar hasta que duela, hasta que los brazos se caigan de tanto esfuerzo por ellos. Creo que Mm, ahí también es parte, porque el niño no merece estar sufriendo. exacto, ¿Sí? así Y a es. veces, y a veces yo, porque también hay otra pregunta que me ha hecho, disculpa que me alargue y No, se dale, dale, sale sí, muchos temas, pero a veces muchos me han preguntado, oye, Pato, ¿por qué con los viejos de la calle, si ya no tienen solución? Es que también analicé ese punto, po, porque no quiero que los niños vean malos ejemplos y no quiero que la neurona espejo haga replicar de nuevo un futuro triste. exacto. Sí. Entonces ahí está mi autoconvencimiento que hay que seguir trabajando. Sí, pues con toda esa luz que tú tienes, así que te Mm, agradezco. Nos mm. veremos pronto. Muchas Gracias gracias, por el espacio. Patricio Un Beas. gusto verte. A ti igual, que estés muy bien. Así que nos despedimos. Chao. Nos despedimos de Patricio, nos despedimos de Jaime, que está aquí en los controles, y le agradecemos que nos haya permitido salir con esta conversación con Patricio. Y bueno, quedamos ahí en un continuará, porque la verdad es que es un tema que necesitamos conversarlo más a fondo, ir develando lo que hay detrás de todo esto, pero que yo creo que la gente que tenemos 2 dedos de frente y algo de conciencia y el corazón bien puesto sabemos que hay un modelo que de alguna manera sigue promoviendo esta desigualdad y esta exclusión. Y bueno, es tarea de cada uno de nosotros ir cambiando esto, ya, aunque sea por una semillita, un granito de arena. Bueno, eso, nos despedimos desde la comuna, desde el programa La Retina y espero que haya mucha gente que se interese por esto y podamos volver a encontrarnos. Así que muchas gracias y buenas tardes.
Chao, Pato. Chao. Chao. Hoy estuvo bonito.